bienvenidos a Real Madrid Fans y vamos ya a por una nueva entrega de la sección del ranking. Hoy vamos a empezar con otro top 20. Ya acabamos la semana pasada con el top 20 de los jugadores más influyentes para mí en el Real Madrid que yo haya visto y ahora vamos a empezar con un top 20 en el que vamos a ver los 20 mejores jugadores a mi juicio de la historia del Real Madrid que sean españoles. Da igual que yo haya visto, que no haya visto, de la época que sean, pero los que yo creo que han sido los 20 mejores jugadores de la historia del Real Madrid de nacionalidad española. Hoy vamos a analizar los puestos 20, 19, 18, 17 y 16. Vamos allá. En el puesto número 20 de la lista está Ramón Grosso, un jugador de la época del Real Madrid Yeye, es uno de los míticos integrantes de esa generación del Real Madrid, la generación de los Yeye, en la que el Real Madrid no tiene ese dominio aplastante que venía teniendo. Recordemos que es la época posterior al Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, y que el Real Madrid pierde el dominio en Europa, pero conserva ese dominio a nivel nacional. En el caso de Ramón Grosso, concretamente, es un tío que hereda el 9 de Alfredo Di Stéfano, porque Alfredo Di Stéfano al principio de esta época coincide con el final de la etapa de Di Stéfano en el Real Madrid, y deja el dorsal número 9 en manos de Ramón Grosso, y es un jugador que ha jugado en todos los puestos, es decir, ha jugado como defensa, ha jugado como medio y ha jugado en ataque, y en todas las parcelas del terreno de juego lo ha hecho bien. Evidentemente no era Alfredo Di Stéfano, pero era un tío que además era destacado por su compañerismo con el resto de jugadores del equipo. Era un tío muy entregado al Real Madrid, un jugador muy de equipo, y que además evidentemente formó parte de esa mítica generación de los Yeye, en la que él pues gana la sexta Copa de Europa del Real Madrid, que recordemos sería la última Copa de Europa en blanco y negro del Real Madrid. Además evidentemente se lleva las 8 ligas y se lleva 3 Copas del Rey, lo cual no está nada mal para un palmarés en un jugador que permanece 12 temporadas en la entidad blanca. Acabando ya con Ramón Grosso, vamos a ir a por el puesto número 19 y hablamos de Gordillo. Gordillo entra en una etapa que es en la quinta del buitre. Es un futbolista, un lateral zurdo que viene procedente del Real Betis Balompié, y el primer año las lesiones se ceban absolutamente con él y lo dejan en blanco, con lo cual es un tío que sí que es verdad que en el año posterior consigue hacerlo francamente bien y se afianza enseguida en el Santiago Bernabéu, en la plantilla del Real Madrid, pero es cierto que la primera temporada pues es ardua para él debido a los contratiempos y a las lesiones que tiene. Gordillo gana 5 ligas y también gana una Copa de la UEFA, pero acaba al final marchándose al Betis cuando ya han pasado sus mejores años, para intentar hacer que el conjunto andaluz, que es de donde él procedía, pueda volver a la categoría de oro, ya que por aquel entonces estaba en segunda división del fútbol español. Un jugador también recordado por una manera de correr muy particular, por un estilo muy suyo y evidentemente carismático dentro y fuera del terreno de juego. Vamos ya a por el dorsal, bueno, no a por el dorsal, sino a por el puesto, pero número 18 de este ranking. Y vamos con Arnold Schwarzenegger. Paco Bullo, el guardameta del Real Madrid en la época de la quinta del buitre, era un portero que ya venía haciéndolo francamente bien en el Sevilla Club de Fútbol, y que Leo Benhacker, por aquel entonces entrenador del Real Madrid, ya dice que la portería española y del Real Madrid pues tiene portero para años, para rato, porque de verdad, y es así, que fue un pedazo de guardameta que consiguió como trofeos más destacados pues las 5 ligas que logró en el equipo blanco, y aparte 2 trofeos Zamora en 11 temporadas en las que defendió los colores, bueno, que defendió la elástica del Real Madrid. Nos vamos a ir ya al puesto 17 y vamos a hablar de un lateral derecho del Real Madrid, y hablamos de Miguel Porlanchendo, un hombre que sigue vinculado al Real Madrid. Para Zidane es Chendi, ya lo sabéis, y bueno, un lateral diestro pues que también estuvo en la generación de la quinta del buitre, y un caso un tanto curioso quizás como el de Manolo Sanchís, porque es cierto que Miguel Porlanchendo es un tío que juega muchísimo en la quinta del buitre y que está evidentemente más ligado a esa generación de jugadores que a la posterior, pero que al final, como en el caso de Manolo Sanchís, Miguel Porlanchendo no logra la Copa de Europa con esa generación de jugadores, pero sí que está en la plantilla de la séptima. Ya está en sus últimos años como jugador y tiene un papel muchísimo más secundario, prácticamente yo diría testimonial, porque por aquel entonces el dueño del lateral diestro es Cristian Panucchi, pero
Miguel Porlanchendo, evidentemente, por todo su palmarés y por la cantidad de años que estuvo en el Real Madrid, tenía que estar en esta lista. Vamos ya por el último jugador que vamos a nombrar en esta lista, que es el puesto número 16, y hablamos de otro lateral diestro también, pero este de los años 50. Hablamos de Marcos Alonso, para los amigos Marquitos. Yo no lo vi jugar, pero un tío que tiene 5 ligas y 5 Copas de Europa tiene que estar en esta lista. Tiene que estar en esta lista. Él estaba en la generación de Alfredo Di Stéfano, Gento, Puskás, Copa, Real. Él estuvo en ese Real Madrid, que fue el mejor Real Madrid de todos los tiempos. La verdad es que hay que decir que en todos los años que estuvo en el Real Madrid únicamente anotó 3 goles, también es debido evidentemente a que ocupaba el lateral diestro del club, pero sabéis que en esa época era una época en la que los jugadores, pues muchos de ellos no tenían una posición fija o una demarcación en la que jugaban permanentemente. En ese caso, era una época en la que los jugadores pues iban cambiando mucho más de posición, el fútbol era mucho menos táctico, había muchísimo menos rigor por parte de los técnicos, era un tipo de juego mucho más anárquico, eran los inicios, por así decirlo, con lo cual mucho mérito el hecho de que Marquito sí que estaba especializado como lateral diestro de ese Real Madrid, y evidentemente un tío que gana 5 ligas y que gana 5 Copas de Europa, ni más ni menos, tenía que estar en esta lista, aunque repito, yo sí que no lo he visto jugar y tampoco puedo especificar demasiado las prestaciones que él daba como jugador. Hasta aquí los 5 nombres que hemos mencionado hoy en este top 20 de españoles, de mejores españoles que han estado en el Real Madrid. En el próximo vídeo que sacaremos el siguiente siguiente miércoles, vamos a hablar de los puestos del 15 al 11, a ver qué os parece, qué os va pareciendo el ranking, que me vais dando vuestra opinión, me hacéis comentarios, os suscribís y ya sabéis, nos vemos en el próximo. Chao, familia.